¿Esa primera startup fue Valley? Sí. Vale, que esa primera startup es una startup de los proyectos que has hecho, es el proyecto con el que has levantado dinero, Sí. con el que llegaste a 2 millones de facturación, se tuvo que cerrar por eso también. Entonces, ¿cuál fue tal vez el highlight de ese proyecto y qué es lo que después no fue tan bien? A ver, aquí juegan muchos factores, pero yo al final era un chaval joven, me parece que tenía 27 años cuando hice Bali. Y era 2018, cuando las rondas estaban a tope, todo el mundo levantaba rondas millonarias, levantabas una piedra y te encontrabas 1 millón y decías, hostia, pues yo también, ¿no? Voy a levantar rondas. Y en ese momento, pues Anti Venture Builder era era una entidad muy potente y yo me acerqué a ellos y les dije, mira, tengo un producto, me presenté con el producto, el business plan y los proveedores, todo. O sea, solo era apretar el botón y encenderlo. Y les gustó la idea y encendimos. Esto fue a finales del 2018. Y fue muy bien. Se agregó también luego a 3Media y empezamos. Y en marzo del 2019 encendimos Bali y fue muy bien. ¿Cuál era el producto? Eran unos parches anticelulíticos que es cuando tú te los pegabas quemaba la grasa interna de la piel. Avalados por estudios de eficacia, funcionaban muy bien. Pero hubo un problema, que fue el COVID. Un problema que nadie se esperaba y que nos destrozó vivos. O sea, fue heavy porque nosotros en marzo del 2019 arrancamos y el 20 de marzo del 2020 entra el COVID y nos cierran. En este espacio de 11 meses, porque no llegó a 12, facturamos 2.100.000. Íbamos con un puñetero tiro, o sea, fue una puñetera locura. Y la gente me decía, Jordi, tío, es que no te veo contento. O sea, y yo creo que Guillermo, a ti te debe pasar que nunca tienes suficiente, ¿no? Que siempre dices, hostia, puedo ir más, puedo conseguir más. Y además, lo típico que estás en las redes sociales y ves el Yados ahí con el Lambo y dices, tío, yo soy un pringao, ¿sabes? Y dices, joder, quiero más. Pero tenía la sensación, no sé por qué, hostia, que esto de emprender son olas, que vienen picos y luego valles, picos y valles, ¿no? Y no sé por qué tenía la sensación que pasaría algo malo y por mala suerte, porque el COVID es mala suerte, no es cosa que dependa de ti, sino es un factor totalmente externo que nadie se esperaba. Y me acuerdo un día que yo estaba en Francesc Macià conduciendo mi coche, era un viernes, me tocaba el sol de cara y me llama Gerard Oliver y me dice, Jordi, empieza a hacer un plan de contención porque la cosa está muy chunga. Y yo pensé, no estará tan chunga. Pues estaba muy chunga. Y sí. Y a partir de ahí se fue toda la mierda, nos pasaron muchas más cosas, pero tenéis que pensar que al final era un producto anticelulítico, con lo cual era para mujeres especialmente, también para hombres, pero especialmente para mujeres, el 80% de los consumidores eran mujeres, y era para las piernas. Entonces, si tú no lo vas a la playa, si durante 2 años no vas a la playa porque hay un bicho que se llama COVID, no te vas a cuidar las piernas. Pues el mercado se fue a tomar por saco. O sea, cayó en picado. Pero bueno, no pasa nada. Sacamos más productos y cambiamos un poco pues lo que era la línea de productos. ¿Qué nos pasa luego? Que el segundo producto más vendido, el fabricante, que era un fabricante catalán, nos dijo que el producto caducaba en 2 años. Y cuando llevaba el producto 6 meses en el mercado, nos empiezan a llegar quejas de clientes de que el producto está mal. Y dije, ostras, debe ser un lote, ¿no? Pero no. Cojo todos los lotes y todos los lotes estaban mal. Y nos damos cuenta que realmente el producto estaba mal hecho. Un tema técnico, estaba mal hecho. ¿Qué pasó? Pues todo el $500.000 de euros que había vendido a las farmacias, tuve que recogerlo, devolverlo y destruirlo. Y el fabricante, pues simplemente llegamos al acuerdo porque fue el acuerdo máximo que pudimos conseguir, porque si no era ir a juicio y esperar 2 años, que nos diera 100.000 euros, que era lo que nos había costado el producto. Pero claro, esto en una startup que ya está pasando un mal momento, pues tela, ¿no? Y en 2021, por si no faltase poco la cosa, recibimos un ciberataque y nos robaron 100.000 euros. Un ciberataque que la gente se debe pensar, seguro que Jordi es tonto y le habrá llegado el típico SMS que pincha aquí. No, para nada.
fue un ataque que se llama Man in the Middle y básicamente que esto justamente hace poquito los bancos ya lo han remediado, pero pensar que Banc Sabadell había invertido en Bali y era accionista de Bali y era el banco que teníamos nosotros y no pudo hacer nada. Y básicamente era, nosotros compramos un cosmético a Corea, yo le mandé, el coreano me mandó la factura con número de cuenta, yo le pagué y luego pues el coreano me dijo, perfecto, ya lo tenemos todo, no empezamos a fabricar. Y al cabo de 10 días más o menos me habla el coreano por WhatsApp y me dice, Jordi, que no me contestas los mails. Y yo digo, sí, tío, sí te contesté, que me dijiste que estabas fabricando. Y dice, yo esto no te lo he dicho nunca. Y digo, ¿cómo que no? No. Y digo, mira, la foto, ¿no? Y dicen, yo esto no lo he escrito. Bueno, y aquí empezamos a ver que había un hacker que está en medio, que se llama Man in the Middle, que justamente lo que hacía era parar los mails de los coreanos buenos y los nuestros también. Y justamente la única cosa que cambió fue el número de cuenta. Y el dinero se perdió. Y nunca más se supo. Y a partir de ahí, que además 2021 fue una época muy mala para las startups, pues decidimos cerrar. Porque ya llevamos 3 collejas heavies.